ahora quiero que lo vean al video de la masacre de José León Suárez, y, o sea, que donde se producen los fusilamientos y también se produce el asesinato del general Valle y del general Tanco, que fueron leales a Perón, o sea, querían que vuelvan, y varios militantes fueron sorprendidos una noche en una casa y fueron llevados y los fusilaron en un basural de la localidad de José León Suárez. Después sirvió para una novela, ¿me entendés?, realista, o sea, basada en la verdad, de Roberto Walsh, que se llamó Operación Masacre. Pero veamos este video, veámoslo al video. Y vimos, por ejemplo, la última parte era una carta del general Valle, ¿me entendés?, que mandaba a su familia, ¿me entendés?, y fundamentalmente a aquellos que dieron el golpe de Estado. Este golpe de Estado se llevó eh, después del golpe de Estado se produce varios fusilamientos, entre los cuales se fusilaron a 18 militares y a 13 civiles. La masacre de León, conocido como la masacre de León, de los basurales de León Suárez, lleva adelante, ¿me entendés?, la muerte de varias gente que algunos estaban preparándose para la vuelta de Perón o intervenir armados para que vuelva Perón, pero también había muchos de ellos que no tenían absolutamente nada que ver con esto y fueron fusilados, fueron llevados a un basural y fueron asesinados. También, a los 2 días aproximadamente, fusilan al general Valle, de lo cual por supuesto se lo recuerda como uno de los grandes defensores, ¿me entendés?, y peronistas, así como al general Tanco, que también es fusilado, y en total fueron 18 los militares que se fueron asesinados. Esta cuestión, digamos, tiene mucho que ver, porque entre Rojas, ¿entendés?, y este buenito que después se victimizó y fue usado, digamos, como bandera de la represión, que se llamó Pedro Aramburu, ¿me entendés?, y Isaac Rojas, que tuvo 3 golpes de Estado en la Argentina, participó en 3 golpes de Estado, un tipo que no merecía estar ahí, pero empezó el proceso de desperonización que te contaba hace rato, en donde no se podía hablar de Perón, no se podía decir Perón, no se podía decir Eva Perón, no se podía escuchar la marcha peronista, no se podía hacer absolutamente nada, y era por ley. Entonces, una ley donde te metían en cana, te torturaban, te desaparecían, no interesaba.
Porque ahí, digamos, y esto es yo creo que vos entiendas, es importante que la razón no se pierda. Es importante que cuando uno escucha un tipo como Feynman o como el otro Fantino, como tanta gente de esta que está muy bien pagada, que no tienes las necesidades que tenés vos, que tengo yo, que tiene cualquier persona común, son tipos, digamos, que se encargan de difundir mentiras, de difundir y de avalar todo lo que está haciendo un gobierno que verdaderamente defiende los intereses de los poderosos, no defiende los intereses del pueblo, no defiende los intereses de los más pobres, de los más humildes. Ellos se dedican a defender los intereses del pueblo, los intereses de la oligarquía, ¿me entendés? Y por supuesto el pueblo se muere de hambre, y por supuesto el pueblo sigue luchando, sigue sufriendo, ¿me entendés? Porque, bueno, no es necesario que yo te lo cuente, pero ahí lo ves al general Valle, por ejemplo, está el general Tanco, que fueron fusilados en el famoso libro de Rodolfo Walsh, Operación Masacre, y me gustaría que veas, ahí lo vemos a los tres, ¿eh? El primero de la izquierda tuya es el general Valle, y después sigue el general Tanco. ¿Entendés? Si fueron 18 militares que fueron fusilados en ese basural, o sea, no en el basural. En el basural quedó solo uno o dos sobrevivientes. Bueno, de los 18 que mataron, en total quedaron 2 o 3 sobrevivientes. Pero que incluso se reunieron con Néstor Kirchner y después con Cristina, se reunieron en la Casa de Gobierno, digamos, los sobrevivientes para hacerle un reconocimiento por el valor que tuvieron, como el general Valle, uno de los grandes representantes del peronismo. ¿Me entendés? Porque no querían dar golpe de Estado, mucho menos a Perón, y sí necesitaban dar necesitaban apoyar la democracia sobre todo, ¿no? Juan Carlos Libraga es el sobreviviente que después fue recibido por Cristina y después fue recibido por Néstor. En base a las declaraciones de Libraga, se conoció la masacre de José León Suárez, de la cual sale la famosa novela, ¿me entendés?, llamada Operación Masacre, de Rodolfo Walsh, que fue lo que se puede decir un paladín de la verdad, un paladín de lo que significa ser periodista, Rodolfo Walsh, que escribió Operación Masacre, que tuvo muchísimo impacto dentro de lo que significa, digamos, el conocer la verdad, porque la verdad, valga la redundancia, esta Operación Masacre fue basado sobre un hecho real. La policía los levantó a personas, ¿me entendés?, de los fusilados en José León Suárez, en un basural. Los levantaron, los subieron a un camión celular, se los llevaron con mentiras y en medio del camino los bajaron el basural y los fusilaron a todos. Quedó solamente vivo este hombre, Libraga, que después fue, gracias a él y gracias digamos, a Rodolfo Walsh, que escribió ese libro famoso, muy lindo, y les recomiendo que lo lean porque es parte de la historia, Operación Masacre. Lamentablemente, Rodolfo Walsh, en el año 77, escribe una carta a la dictadura, que es conocida como la Carta Abierta a la dictadura, y donde, bueno, Rodolfo Walsh, después de esa carta, incluso donde habla de su hija, de Vicky Walsh, que murió combatiéndolos. Él dice, mi hija murió combatiéndolos y perdió la vida, porque era una compañera
que era una comandante montonera, en donde también es conocido como la masacre de la calle Olro, en Buenos Aires, en un departamento donde estaba Vicky Walsh, incluso ahí también estaba Ismael Salame de Tucumán, y resistieron, ¿me entendés? Fueron asediados por más de 200, 300 policías, gendarmes, todo lo que hacen siempre, fueron en patota, y cuando Vicky estaba por caer en combate, ¿me entendés? Fue tan digna que se pegó un tiro en la cabeza y les gritó mientras estaba arriba del edificio: ustedes no deciden cuándo muero, lo decido yo. Y se pegó un tiro junto con otro compañero, se pegaron un tiro en la cabeza, evitándoles el placer a estos tipos, ¿me entendés?, de darle con el gusto de que la maten o que la torturen. Esa era hija de Rodolfo Walsh, el periodista que tuvo lo que tiene que tener un periodista, que es el amor a la verdad y es el amor a la patria, porque cuando a vos te mientan estos tipos te hacen mucho daño y sobre todo destruyen la patria, porque saben que la están entregando, porque saben que la están vendiendo, porque saben que estos tipos no hicieron absolutamente nada, ni una sola escuela. No arreglaron una sola calle, no te estoy hablando de que han arreglado, no han hecho una sola ruta, no han hecho absolutamente nada, solo represión, represión y represión, porque es la única manera que estos personajes diabólicos, que estos personajes bestias, porque son bestias, con el perdón de las bestias, por la comparación, actúan de esa manera. ¿Me entendés? Y aunque yo parece que te mezclo la historia, es que está todo mezclado, todo está entrelazado. Por eso es necesario conocer nuestra historia. No nos vayamos lejos. Yo no sé por qué siempre por lo menos cuando se habla de la colonización en América, que fue la peor masacre, ¿me entendés?, donde miles y miles y millones de seres humanos fueron asesinados, torturados, decapitados. Nosotros sabemos perfectamente por dónde entraron las dos corrientes colonizadoras, sabemos el nombre de Pizarro, del otro personaje que se vino para el sur, y de todo lo... Y escúchame, pero y de los pueblos originarios no se habla jamás, che. Como si no fuera una civilización que ya existía en estas tierras, como si no tuvieran una organización social. Y cuando vos hablas y escuchás que eran tipos ignorantes, bárbaros, tenían astrónomos, tenían ingenieros, tenían arquitectos, tenían de todo en esa sociedad. ¿Me entendés? Y lo destruyeron, los destruyeron lamentablemente, y los destruyeron de la memoria. Por eso los pueblos originarios no podemos hablar hoy, porque no sabemos la organización social que tenían, porque no te la enseñan. Sí te enseñan la corriente colonizadora que nos descubrieron, ¿no? Mira, si acá había gente que vivía allá, ¿qué descubrieron? Y hasta el día de hoy sigue el dominio, y hasta el día de hoy siguen entregando sus espejos de color y nosotros les seguimos entregando nuestra tierra, loco. En Argentina se habla de que podemos producir alimentos, ¿me entendés?, para 500 millones de personas, y nosotros somos 50, 45 millones de personas. ¿Cómo es posible que no podamos, en nuestro país, en esta tierra tan fértil y tan hermosa, pueda haber desnutrición infantil? Son cosas que me pregunto y muchas veces no tienen contestación, ¿no? Bueno, lo único que te quiero decir, este es un homenaje a la masacre de Trelew, es un homenaje al general Perón, ¿me entendés? Es un homenaje a aquellos que murieron en la Plaza de Mayo por el bombardeo esos que tenían la cruz y la B que decía Cristo vence, y en nombre de Cristo asesinaron a esas personas. ¿Me entendés? Entonces a todos ellos los recordamos, son nuestros seres y siempre van a estar en el corazón. ¿Entendés? Y ayer vimos
que 3 tipos se arrogaron el derecho de toda la Argentina, porque 3 tipos deciden qué es lo que va a pasar, y sabían que no tenía absolutamente nada que ver con la causa de Cristina Fernández de Kirchner, no tenía nada que ver. En ningún lado está la firma de Cristina, en ningún lado se le nombra. Ya le habían hecho, todos los peritos dicen exactamente lo mismo, y los tipos que querían, estaban emperrados, Mañeto sobre todo, Clarín y todos aquellos que han hecho muchísima plata llevándose la ala de todos los argentinos, porque son los mismos que Cristina le arruinó las AFJP. Por eso siguen enojados, por eso se quieren vengar, porque les quitó un negocio multimillonario, porque les quitó el fútbol para todo. Antes vos podías juntarte con tus amigos, hacer un asadito y veamos el partido. Ahora lo tenés que pagar si querés, ¿entendés? Es una desgracia. En todos lados están estos tipos, en todos lados. Por eso hay que conocer la historia, hermano. Conocer la historia de Tupac Amaru, de Tupac Katari en Bolivia, de sus hijos, de su mujer, de todos aquellos que luchan. Hoy la tiene presa Milagro Sala. ¿Por qué la tiene presa Milagro Sala? Porque tocó intereses de muchísimas personas. Tocó muchos intereses. Porque le construyó vivienda, porque construyó viviendas, porque construyó, y lo hizo la misma gente. Pero bueno, esto es así. Entonces siempre que luchás, todos aquellos que brindan un beneficio a los más humildes, a los más pobres, siempre terminan mal. Estratégico para mí lo de Cristina ayer, porque han despertado un monstruo. Todavía no lo saben, todavía no se han dado cuenta. Cree que cercando y poniendo más gendarmes está todo seguro, no se han dado cuenta. El peronismo no es eso, el peronismo es otra cosa. Mucho más grande de lo que ellos imaginan, muchísimo más grande. Bueno, vamos a ir con otro video. Alberto, listo. Vamos a ver y ya volvemos con la otra historia. No, no es por vialidad. ¿De verdad crees que es por la causa vialidad? No, no seas ingenuo. La quieren presa por la asignación universal por hijo, por el matrimonio igualitario, por las jubilaciones para las amas de casa, por plantarse frente al FMI, por el procrear, por las universidades, hospitales y escuelas, por generar trabajo, por el salario más alto en dólares de la región. La quieren presa porque despertó una generación entera, porque nos enseñó a creer que la política podía cambiar la vida, por la ley de medios, por decirle que no a los poderosos, por no rendirse nunca. La quieren presa porque la aman los que nunca habían amado a un político, los olvidados, los nadie, los que no tenían voz. No le perdonan el 50-50, ni que los científicos volvieran al país. La quieren presa porque no pudieron matarla, porque la bala no salió. La quieren presa, la quieren muerta. Pero lo que no saben es que nosotros la queremos viva, viva en la historia, viva en el pueblo. No está sola. Vamos a pelear por ella y por lo que representa. Alerta, movilización y acción. Si alguna vez Néstor y Cristina te tocaron el corazón, si cambiaron tu vida, hoy es el día de devolverles un cachito. Por el peronismo, por la patria, por la democracia, por Cristina. La tocan a ella, nos tocan a todos. Bueno, esto es más de lo mismo, ¿me entendés? O sea, lo de ayer fue desastroso, la verdad y yo te voy a decir algo, ¿no? Fíjate la interesa de Cristina, que sabía que iba a ir, o sea, la decisión de los jueces, la decisión de la Cámara, pero se despidió del pueblo, se despidió de la gente con una sonrisa y dándonos fuerza a ella, porque muchos lloramos por lo que pasó ayer, porque es injusto, porque ella lo dijo, yo no me voy a ningún lado porque yo soy inocente.
y nos dio un ejemplo. Y quisiera verlo a Macri en esa misma situación, con esa entereza. Quisiera verlo a Milei con esa entereza de decir, no, vamos, sí es verdad, me quedo. Quisiera verlo a estos tipos cuando les dicten sentencia por lo que están haciendo, por la estafa al pueblo, por el robo que están haciendo. Quisiera verlo a Caputo con esa entereza cuando le toque a ellos. Y esto nos deja completamente desnudos delante, ¿me entendés?, de la justicia, porque esos tres tipos pueden decir directamente quién va a ser el próximo presidente y que no haya más elecciones. Claro, le decía yo tres, ustedes elijan los tres, pónganse de acuerdo si pueden, y vean quién es el presidente y decidan ustedes. No, no es así esto. Esto no es así. Y esto está mal. Esto está muy mal. Pero bueno, son cosas que han pasado. A ver, Alberto, tenemos otro video. Eso. ¿Se dieron cuenta que estos tipos no construyeron nada? Nada. Ni una puta escuela, ni un puto edificio, ni un puto monumento, nada. Su única obra es cambiarle el nombre a lo que otros hicieron o denostar. ¡Qué mediocres! ¡Qué chatos! Creadores de cultura de acá. ¿Quién se va a acordar de estos tipos dentro de 20 años? De nuestro informe no se desprende que hayan rutas pagadas y no construidas, tampoco se desprende que haya defectos constructivos de importancia, tampoco se desprende que haya certificaciones o desvíos en las certificaciones, mucho menos el informe habla de sobreprecios. Entonces es donde yo me pregunto cuál fue la interpretación que hizo el administrador de vialidades entonces, el ingeniero en petróleo Iguacel, para formular una causa judicial a partir de nuestro informe de auditoría. Y esta semana, como anunciaron todo el fin de semana, muy probable que la Corte Suprema defina el caso de Cristina. El caso de Cristina es la única causa que lograron llevar a término. Recuerden que a Cristina le inventaron un montón de causas, la mayoría se cayeron por inexistencia de delito. Inexistencia de delito. Y en esta causa que lograron llevar a término tampoco hay delito, tampoco. Pero aún así, la acusaron a Cristina de direccionar la obra pública en la provincia de Santa Cruz. Después en el expediente no hay sobreprecios, la obra pública se hizo y Cristina no tenía nada que ver. De hecho, la condena es por firmar un decreto público que pasó por el Congreso, por estar en otras dos causas donde fue sobreseída por inexistencia de delito y por aparecer mencionada en unos chats que fueron metidos por la ventana del juicio, chats en los que ella no participa y donde se la menciona de costado, y le clavaron 6 años de cárcel. La causa la inició el juez Julián Ercolini, uno de los que viajó al lago escondido invitado por el Grupo Clarín, junto con el fiscal Ignacio Máiquez, el hermano de Juan Bautista Máiquez, que era el que armaba toda la persecución judicial durante el gobierno de Macri. Lo convalidó la Cámara Federal de Comodoro Pi, designada por Macri, un tribunal integrado por un juez, Rodrigo Jiménez Uriburu, que jugaba al fútbol con el fiscal Diego Luciani en la quinta de Mauricio Macri. Convalidada esa condena por la Cámara de Casación, por dos jueces, Mariano Burinsky y Gustavo Dornos, que se juntaban con Macri en Olivos. Y ahora esto llega a la Corte Suprema, donde hay dos jueces designados por Macri violando la Constitución, Rosati y Rosenkrantz, y un tercero que es Lorenzetti, que es el que armó todo esto. Si la contás no te la creen, pero es así. Posiblemente algunos crean, pueden derrotarnos o humillarnos a partir de esto. Miren, hay momentos en la historia que cuando determinados personajes caminan libres por la calle, cuando estás en la política, es un certificado de dignidad personal y política. Así que, miren, mientras caminen por la calle libres de polvo y paja, los que hicieron megacanjes, endeudaron 2 veces al país con el Fondo Monetario y lo siguen endeudando sin saber dónde están los miles de millones de dólares, los de las autopistas, de los parques eólicos, los del correo sin dar respuesta, siguen en libertad. Créanme que estar presa es un certificado de dignidad, créanlo, porque lo siento de esa manera. Lo siento. Bueno,
Ya nos estamos despidiendo. La verdad, escucharla a Cristina es emocionante. Solo me queda decir, defendamos nuestros derechos, no nos dejemos avasallar por estos tipos que lo único que han hecho es venir a entregar la patria. Y la patria somos todos nosotros. Son tus hijos, son tus nietos, son tus bisnietos, son todos. Me despido, quien les habla Vitín Silva, les desea lo mejor, no dejen que se endurezca nunca su corazón, seamos empáticos y fundamentalmente preocupémonos por el prójimo. ¿Me entendés? Porque nos necesitan y mucho. Hay mucha pobreza, hermano. Abrazo grande para todos, cuídense mucho y les dedico este tema, argentino hasta la muerte. Un abrazo grande, chao. Su libertad defendieron. Cuando el hombre de otras tierras vio derrumbarse sus sueños, entre llanto, sangre y fuego por el horror de la guerra, mi patria que en su alma encierra la grandeza del amor, sin fijarse en el color le abrió todas sus tranqueras, sin preguntarle siquiera raza, credo o religión. Y aquel que se crea dueño de esta noble tierra gaucha, quiera ponerle su marca, debe pensar lo primero, que muchos gauchos murieron por ganar su libertad. Defender su dignidad fue principio de esos hombres que abonaron con su sangre este suelo sin igual. Por el orgullo que siento de ser hijo de esta tierra, sin rencores y sin guerras, donde se guarda respeto por el hombre y sus derechos, dignificando